Hoy les hablaré acerca de los tipos de mutaciones genéticas y mecanismos de reparación. Para empezar, ¿qué es la genética? Es la parte de la biología que estudia los genes y cómo se transmiten los caracteres entre generaciones, así como la diversidad que existe, misma que se debe en gran parte a las alteraciones genéticas y cómo afectan estas a los organismos. Una mutación se define como una alteración en la secuencia del DNA. Una mutación puede generar un fenotipo detectable o no generar ningún fenotipo detectable. Las mutaciones pueden ser espontáneas o inducidas, somáticas o de línea germinal, autosomáticas o ligadas al sexo. Se puede dar en tres niveles: génico, cromosómico y genómico. El génico describe un cambio en un solo nucleótido del ADN. Un nucleótido puede cambiar a otro nucleótido, o se puede eliminar, o se puede insertar en el ADN. En el cromosómico tenemos alteraciones de segmentos de cromosoma, y en el genómico aumenta o disminuye el número total de cromosomas de una célula. Las mutaciones se clasifican de diversas maneras: mutaciones espontáneas, inducidas y adaptativas, clasificadas en base a la localización de la mutación, en base a los efectos fenotípicos y en base a el tipo de cambio molecular que tienen estas mutaciones. Las mutaciones espontáneas se pueden producir por muchos mecanismos, desde errores de la replicación del ADN hasta daños producidos en las bases del ADN, como consecuencia del metabolismo celular normal. La tasa de mutación espontánea varía considerablemente entre organismos y entre genes diferentes de un mismo organismo. En el caso de las mutaciones inducidas, tenemos que estas se pueden producir por daños del ADN causados por agentes químicos y radiaciones. También se pueden producir por la influencia de cualquier factor externo. Pueden ser el resultado de agentes naturales y también de agentes artificiales. En el caso de la mutación adaptativa, esta gira en torno a la controvertida idea de que un organismo puede seleccionar o dirigir la naturaleza de una mutación génica para que este organismo pueda adaptarse a un cambio ambiental concreto. También pueden clasificarse según el tipo celular o la localización cromosómica en que se producen. Las mutaciones somáticas se pueden producir en cualquier célula del cuerpo, excepto en las germinales. Las germinales se producen en gametos, las autosómicas en genes localizados en los autosomas y las ligadas a X en genes localizados en el cromosoma X. Cuando hablamos acerca de las mutaciones clasificadas por los efectos fenotípicos, tenemos que decir que los efectos fenotípicos de las mutaciones pueden ser variados, desde mutaciones de pérdida de función y knots génicos, a mutaciones de ganancia de función que confieren una nueva actividad al producto génico. Dentro de la clasificación basada en el tipo de cambio molecular, hay dos términos usados para describir sustituciones de bases. Si una pirimidina reemplaza a una pirimidina o una porina reemplaza a una porina, se ha producido una transición. Si se intercambian una purina y una pirimidina, se ha producido una transversión. Otro dato importante también es que las mutaciones en regiones repetidas de algunos genes conducen a enfermedades humanas, como el síndrome de la X frágil, la distrofia miotónica y la enfermedad de Huntington. La mayor parte de las mutaciones que conducen a distrofias musculares son inserciones, definida como la adición de uno o más pares de bases de nucleótidos en una secuencia de ADN. Y de lesiones, significa que pierde material génico, desde un solo par de nucleótidos de ADN hasta todo un fragmento del cromosoma. Esto genera cambios en la fase de lectura de la traducción del gen distrofina. Las mutaciones pueden tener muchos efectos diferentes sobre la función de los genes en función del tipo de cambio nucleotídico que comprende la mutación. Las inserciones y las deleciones en regiones codificantes pueden conducir a mutaciones de cambio de fase de lectura y a la terminación prematura de la traducción. La caracterización de las mutaciones humanas suele empezar por el análisis del árbol genealógico. En este árbol se presentan las relaciones entre los familiares y se señalan los miembros de la familia que tienen determinadas variantes genéticas patógenas, rasgos y enfermedades. Además indica si ya murieron. El ensayo de Ames permite que los científicos valoren el potencial mutagénico y cancerígeno de agentes químicos. Esto mediante el seguimiento de la tasa de mutación en cepas bacterianas específicas.
Es un análisis bacteriano a corto plazo. La reparación prostoexplicativa se produce si la replicación del DNA se ha saltado una lesión como un dímero de timina mediante un proceso de recombinación. Se recluta la secuencia complementaria correcta de la cadena progenitora y se inserta en el hueco delante de la lesión. La DNA polimerasa y la DNA ligasa rellenan el nuevo hueco. A continuación, en esta figura podemos observar la reparación del DNA dañado mediante reparación por fotorreactivación. La enzima fotorreactivadora, con la abreviatura PRE, que debe ser activada por luz azul de espectro visible, corta el enlace que forma el dímero de timina. En este caso tenemos reparación por escisión de bases con la abreviatura BER, realizada por la uracilo DNA glicosilasa, la AP enducleasa, la DNA polimerasa y la DNA ligasa. El uracilo se reconoce como una base no complementaria, se incide y se reemplaza con la base C complementaria. Aquí podemos ver la reparación por escisión de nucleótidos con la abreviatura NER, de un dímero de timina inducido por UV. Durante la reparación en procariotas se inciden 13 bases y en eucariotas se inciden 28 bases. Primero se daña el ADN, luego la nucleasa incita la lesión, se rellena el hueco y se restablece el emparejamiento normal. Los elementos transponibles se pueden mover dentro del genoma y generar mutaciones si se insertan dentro de un gen o cerca de él. También se han explotado como herramienta de disección genética para generar mutaciones, clonar genes e introducir genes foráneos en organismos modelo.